Ejercicio número 1, PAES M1. Por el arriendo de un juego inflable se cobra una cuota fija de 120.000 pesos por 4 horas, más 25.000 por cada hora adicional. ¿Cuántas horas como máximo puede arrendar una empresa el juego inflable si tiene un presupuesto de 240.000 pesos para este efecto? Ya, lo primero es que hay que ver los datos que nos dan. Nos dicen una cuota fija de 120.000 y 25.000 por cada hora. O sea, nosotros sabemos que el costo total va a ser igual al costo fijo más el costo variable, pero el costo variable va a estar multiplicado por la cantidad de horas que la persona quiera usar ese servicio. Por lo tanto, nuestro costo fijo nos dan como dato que es de 120.000 y nosotros sabemos que nuestro costo variable va a ser de 25.000 por cada hora adicional. Entonces, el costo total va a ser el costo fijo, que es 120.000, más el costo variable, que sería 25.000, por la cantidad de horas que se use. Pero acá hay que tener cuidado, porque X es nuestra incógnita, que es la cantidad de horas. Pero le vamos a restar las 4 horas que se ocupan de costo fijo. Entonces sería X menos 4, por el total de horas que se usó, menos las 4 horas que ya te cobraron por el costo fijo, que son 120.000. Por lo tanto, esto va a ser menor o igual a 240.000, que es el presupuesto que tienen. Por lo tanto, analizando esto, vamos resolviendo y nos queda de esta manera. 25.000x menos 100.000 menor o igual a 240.000. Este 120.000 puede pasar al otro lado restando y nos quedaría 25.000x menos 100.000 va a ser menor o igual a 240.000 menos 120.000, nos quedaría 120.000. Como tip, acá podemos eliminar todos los ceros y nos va a quedar 25x menos 100 va a ser menor o igual a 120. Resolviendo esto, nos va a quedar que 25x va a ser menor o igual a 120 menos 100, más 100, perdón. Entonces, si lo vemos en este lado, nos va a quedar así. 25x va a ser menor o igual a 120 más 100. X va a ser menor o igual a 120 más 100 va a ser 220. Y este 25 que está multiplicando la X pasa dividiendo. X va a ser menor o igual a 8,8. Entonces, como lo aproximamos un número entero, va a ser 8. Y la respuesta correcta es B. Ejercicio número 2. Considera el número p distinto de 0, que es multiplicado 2 veces por 1,25 y luego 2 veces por 0,75, tal como se representa a continuación. ¿Qué pueden representar dichas multiplicaciones respecto al número original p? Ya nosotros sabemos que p, que es el número original, está en un 100%. Si nos damos cuenta, 2 veces se multiplicó por 1,25. 1,25 es lo mismo que el 125%. Y esto quiere decir que es el 100% más un 25%. O sea, se aumentó un 25%. Luego nos dicen el 0,75, que es igual al 75%. O sea que una disminución de un 25% al 100%. Por lo tanto, si nos damos cuenta, hubo 2 aumentos del 25% y luego 2 disminuciones del 25%. O sea que la respuesta correcta es A. ¿Por qué B no es buena? Porque no hubo aumento de P ni disminución de P, y eso es falso, ya que hubo 2 aumentos del 25% y 2 disminuciones del 25%. Por lo tanto, no se puede decir que no pasó nada. Luego en C nos dicen que hubo 2 aumentos de 0,25 y luego 2 disminuciones de 0,75. Falso. 2 disminuciones de 0,25. Y lo mismo pasa con D. Dice, hubo 2 aumentos del 25% y luego 2 disminuciones del 75%. Eso también es falso, ya que hubieron 2 disminuciones del 25%. Respuesta correcta A. Ejercicio número 3. En la figura adjunta se cumple que la suma de los valores de los casilleros contiguos de una fila es igual al valor inmediatamente superior a ellos. Por ejemplo, que P más Q es igual a F. Si la suma de los 3 valores de la última fila es 17, ¿cuál es el valor de P más F? Ya, y este ejercicio está muy bueno ya que hay que hacer mucho razonamiento.
Nos dice, los tres valores de la última fila es 17, o sea que P más Q más 4 es igual a 17. Por lo tanto, sabemos que P más Q va a ser igual a 17 menos 4, P más Q va a ser igual a 13. Y esto va a ser igual a 13. ¿Qué quiere decir esto? Que F va a ser igual a 13. Entonces, nosotros sabemos que 13 más algo nos va a dar 25. Entonces restamos 25 menos 13 va a ser igual a 12. Por lo tanto, sabemos que este número es 12. A partir de esta información, podemos saber que Q más 4 va a ser igual a 12. Q más 4 va a ser igual a 12, o sea que Q va a ser igual a 12 menos 4, Q va a ser igual a 8. Entonces, nosotros sabemos que P más Q va a ser igual a 13, sabiendo que Q es igual a 8, o sea, P más 8 va a ser igual a 13, P es igual a 13 menos 8, o sea que P va a ser igual a 5. Y nos preguntan, que acá hay que tener cuidado, ¿cuánto es P más F? O sea, tenemos que P es igual a 5 y F es igual a 13. Y 5 más 13 es igual a 18. Respuesta correcta, C. Ejercicio número 4, PAES M1. La automotora Mi Auto tiene 5 marcas de automóviles. Cada marca tiene 3 modelos y cada modelo está en 3 colores distintos. La automotora Viaja Feliz tiene 4 marcas de automóviles. Cada marca tiene 3 modelos y cada modelo en 4 colores distintos. Si las marcas de los automóviles de las automotoras son distintas entre sí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ya, y acá salen las 4 alternativas. Pero primero tenemos que ver y analizar lo que nos dice el enunciado. La automotora Mi Auto tiene 5 marcas de automóviles. Por cada marca tiene 3 modelos, o sea, lo vamos a multiplicar por 3. Y cada modelo está en 3 colores distintos, entonces lo volvemos a multiplicar por 3. La multiplicación de todo esto va a ser igual a 45. Mientras la automotora Viaja Feliz tiene 4 marcas de automóviles, cada marca tiene 3 modelos y cada modelo en 4 colores distintos. Por lo tanto, si multiplicamos esto va a ser igual a 48. Y a partir de este análisis vamos a ir viendo las alternativas. Nos dicen en A, la automotora Viaja Feliz ofrece 3 posibilidades distintas más para elegir un automóvil que la automotora Mi Auto. Y esto es verdadero, ya que si nos damos cuenta, 48 es la suma de 45 más 3. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En B nos dicen, ambas automotoras ofrecen la misma cantidad de posibilidades distintas para elegir un automóvil, y esto es falso, ya que una da 45 y la otra 48. La automotora Mi Auto ofrece más posibilidades distintas para elegir un automóvil que la automotora Viaja Feliz, y esto es falso, porque Mi Auto es menor que Viaja Feliz. Y luego en D nos dicen, el total de las distintas posibilidades de elegir un automóvil está determinado por la suma entre las cantidades de marca, modelos y colores. Cuidado acá. Acá no es suma, es multiplicación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de automóviles y la marca y los modelos. Por lo tanto, cuando hablamos de I, es multiplicación. Respuesta correcta, A. Ejercicio número 5. El modelo RBA de colores permite crear cualquier color mediante la mezcla de los distintos tonos de 3 colores, rojo, verde y azul. Los valores de la intensidad de cada uno de estos colores van desde el 0 al 255 y cada color creado tiene un código de 3 números donde el primero representa el rojo, el segundo al verde y el tercero al azul. El código de la mezcla de 2 colores se obtiene haciendo el promedio de cada uno de los valores de los colores originales tal como se presenta a continuación. Y acá nos dicen promedio. Ya, entonces nos dicen que con qué color hay que mezclar el color 160, 60, 120 para obtener el color 170, 80 y 60. Entonces nos dicen que el color resultante es A, o sea, el color que me dan, más M dividido en 2. Entonces, en el primer caso tenemos que esto va a ser nuestro A, nuestro B y nuestro C. Entonces, tenemos A más M dividido 2 y sabemos que el resultado va a ser igual a 170. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. Nosotros sabemos que A es 160, entonces nos quedaría 160 más M dividido 2 va a ser igual a 170. 160 más M es igual a 170 por 2, que es 340. Luego M va a ser 340 menos 160 y esto va a ser igual a 180. Entonces ya sabemos que la
primera alternativa va a tener 180, por lo tanto descartamos A, descartamos D y nos queda B y C. Luego vamos a calcular N. Y hacemos lo mismo. Tenemos B más N dividido 2 y esto va a ser igual a lo que nos dicen acá, que es 80. Entonces nos queda B más N va a ser igual a 2 por 80, 160. Y nosotros sabemos que B es 60. Entonces nos quedaría 60 más N va a ser igual a 160. O sea que N va a ser igual a 160 menos 60. Y esto va a ser igual a 100. Por lo tanto, sabemos que la segunda es 100 y nos damos cuenta que en las dos cumple. Por lo tanto, ahora tenemos que analizar la tercera. En la tercera nos dicen, y hacemos lo mismo, o sea, C más T dividido 2, y esto va a ser igual a 60. Nosotros sabemos que C es 120, entonces tenemos que 120 más T va a ser igual a 60 por 2, 120. Entonces T va a ser igual a 120 menos 120, T va a ser igual a 0. Por lo tanto, el promedio y la respuesta correcta va a ser C. Ejercicio número 6. En la temporada de invierno, la diferencia horaria entre Nueva Zelanda y Chile es de 16 horas. Desde Chile. Por ejemplo, si en Chile son las 11 de la mañana de un lunes, en Nueva Zelanda son las 3 de la mañana del martes. En la misma temporada, la diferencia horaria entre México y Chile es de menos una hora desde Chile. Es decir, cuando en Chile son las 11 de la mañana de un lunes, en México son las 10 de la mañana del mismo día. ¿Cuál es la diferencia horaria entre Nueva Zelanda y México desde México en la temporada de invierno? Ya, entonces nosotros sabemos que Nueva Zelanda con Chile van a tener una diferencia de 16 horas positivas. Entonces, luego tenemos que México con Chile van a tener una diferencia de menos una hora. ¿Qué podemos hacer acá? Nos están preguntando Nueva Zelanda y México. Por lo tanto, podemos la segunda ecuación multiplicarla por menos 1. Y nos va a quedar menos M más CH va a ser igual a una hora. Y si nos damos cuenta, podemos eliminar de este sistema Chile, ya que nos están preguntando Nueva Zelanda y México. Entonces nos quedaría Nueva Zelanda con Chile son igual a 16 horas. Y menos México más Chile va a ser igual a una hora. Por lo tanto, sumamos esto y nos queda Nueva Zelanda menos México menos Chile más Chile se nos eliminan y esto nos va a quedar igual a 17 horas. Por lo tanto, la respuesta correcta es D. Ejercicio número 7. Un comerciante compra una cantidad de naranjas a razón de 3 kilogramos por 600 pesos y la vende todas a razón de 4 kilogramos por 1.000 pesos. Si obtuvo una ganancia de 3.000 pesos, ¿cuántos kilogramos de naranja compró? Ya, entonces nosotros sabemos que en la compra los 3 kilogramos los va a comprar a 600 pesos. Eso quiere decir que a él le cuesta 1 kilogramo, 600 dividido 3 va a ser igual a 200 pesos. Mientras que para la venta nosotros tenemos que los 4 kilogramos van a ser 1.000 pesos, entonces 1 kilogramo va a ser igual a 1.000 dividido 4, o sea 250. Entonces nosotros sabemos que X va a ser la cantidad de kilogramos de 250 menos 200 y esto va a tener igual a una ganancia de 3.000. Por lo tanto, nos va a quedar X por 250 menos 250 va a ser igual a 3.000. X va a ser igual a 3.000 dividido en 50 y esto va a ser igual a 60. Por lo tanto, ¿cuántos kilogramos de naranja compró? 60 kilogramos. Respuesta correcta D. Ejercicio número 8. ¿Cuál es el 40% del 15% de 300? Ya, acá lo que yo recomiendo es ir anotando cada uno de los números. 40% es 40 dividido 100. Cuando nos dicen del, automáticamente hago una multiplicación. 15% es 15 dividido 100. De multiplicación 300. ¿Qué vamos a hacer acá? Simplificar los ceros y seguir simplificando. El 15, y este 0 con este 0 también se pueden simplificar. Y podemos seguir simplificando por 5, ya que 15 y 10 se pueden dividir por 5. 15 dividido 5, 3. 10 dividido 5, 2. ¿Podemos seguir simplificando? Sí, ya que 4 dividido 2 va a ser igual a 2. Entonces nos quedaría 2 por 3
por 3 y esto va a ser igual a 2 por 9 y esto va a ser igual a 18. Respuesta correcta A. Ejercicio número 9. Si el precio de un helado es de 500 pesos, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el valor del helado aumentado en su 120%? Ya, nos están diciendo que está aumentado sobre el 120%. Entonces, cuando tenemos un aumento porcentual, nosotros decimos que es 1 más el valor que está aumentado, que es un 120%. Y esto lo vamos a multiplicar por el precio, que es 500. Por lo tanto, nos quedaría 500 por 1 más el 120% es lo mismo que 120 dividido en 100. Por lo tanto, resolvemos esto y nos va a quedar 100 más 120 y todo esto dividido en 100 y todo esto va a estar multiplicado por 500. Luego tenemos 500 por 120, 100 más 120 son 220 dividido en 100. 220 dividido 100 va a ser igual a 2,2 y está multiplicado por 500. Por lo tanto, respuesta correcta D. Ejercicio número 10. Los cuadrados congruentes de las cuadrículas de 5 por 5 que aparecen en las opciones sirven para contar el puntaje que se ha obtenido en cierto juego con cartas. Una persona inicialmente tiene 8 puntos de un total de 25. Luego de una buena jugada, el juego la bonifica con un aumento del 25% respecto de los puntos que tiene en ese momento. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta de forma correcta el cambio entre la situación inicial de 8 puntos y el puntaje final luego de la bonificación? Ya, entonces nos dicen que 5 por 5, 25, o sea, ya sabemos que hay 25 cuadraditos. Y nos dicen que tiene 8 puntos de un total de 25, por lo tanto el puntaje inicial en todos los casos que se ven en la alternativa parten con 8. Ahora nos dicen una palabra clave, bonifica, o sea, quiere decir que el puntaje final va a ser 8 aumentado en algo. Entonces, podemos descartar los que tengan menos de 8 cuadritos en el puntaje final, como es en el caso de A y como es en el caso de B. Por lo tanto, ya tenemos dos alternativas, C o D. Ahora nos dicen que aumentó en un 25%. ¿Qué podemos hacer? Calcular el 25% de 8 y sumarlo. O sea que vamos a decir que el 100% va a ser igual a 8. Entonces el 25% va a ser igual a X. 25 por 8 dividido 100 va a ser igual a 8 dividido 4, 2. Entonces nosotros sabemos que el 25% de 8 es 2. Y nos dicen, aumentó en un 25%, o sea que aumentó 8 más 2 va a ser igual a 10. Por lo tanto, vemos en cuál se cumple que en el puntaje final tenga 10 cuadritos y es en el caso de C. Respuesta correcta. Ejercicio número 11. En un estudio realizado a un grupo de 25 personas se les consultó por su bebida favorita, de entre 4 disponibles, almíbar, refrescante, Quitaset y Frutirico. En las tablas adjuntas se presentan los resultados obtenidos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces ya sabemos que la cantidad de personas va a ser igual a 25 y este también es un ejercicio de porcentajes, por lo tanto vamos a tener que calcular el porcentaje en todas las alternativas. Nos dicen, A, el 80% de las personas prefiere la bebida almíbar o la bebida Quitaset. Ya, entonces nos están diciendo O, entonces sumamos 12 que es la almíbar más Quitaset, que es 8, va a ser igual a 20. Entonces nosotros sabemos que 25 va a ser igual al 100%, entonces 20 va a ser igual a X. Multiplicamos 20 por 100 dividido en 25, simplificamos, nos queda 20 por 4, 80. Y esto es el 80%, o sea que esta afirmación es verdadera. Luego en B nos dicen un 0,16% de las personas prefiere la bebida refrescante. Nosotros sabemos que 25 es igual a 100 y la bebida refrescante van a ser igual a 4 personas. Entonces hacemos 4 por 100 dividido en 25, simplificamos y nos quedaría 16. Esto representa el 16%, no el 0,16. Por lo tanto, esto es falso. Luego en C nos dicen, las personas que prefieren la bebida Frutirico representan un 1% de las personas que prefieren la bebida Quitaset. Entonces, Quitaset es 8 y Frutirico es 1. Vamos a borrar para hacer los cálculos. Entonces, nosotros sabemos que 25 es igual al 100%. Y Frutirico es 1 y esto es X. Entonces sería 100 por 1 dividido en 25
y esto va a ser igual a 4. O sea que Frutirrico representa al 4% y tenemos que Quitaset representa a, lo vamos a calcular, tenemos que 25 es igual a 100, entonces 8 va a ser igual a X, sería 8 por 100 dividido en 25 y esto va a ser 4, 12. Entonces vemos la proporción. 4 es a 12 es igual a 1/3, entonces no representa el 1%, y esto es falso. Las personas que prefieren la bebida almíbar o la bebida frutirrico representan menos del 50% del total de personas. Ya, almíbar o frutirrico. Tenemos que sumar estos dos tipos de personas. Entonces, almíbar es 12 más frutirrico, que es 1, o sea, sería 13. Y nos dicen, representa menos del 50%. De nuevo, nosotros sabemos que 25 es igual al 100%, entonces 13 va a ser igual a X y sería 100 por 13 dividido en 25. Simplificamos y esto nos va a dar 4. 13 por 4 es igual a... Vamos a multiplicar. 13 por 4 es igual a 52. Y esto representa un 52%, no menos del 50%, por lo tanto también es falso. Ejercicio número 12. ¿Qué porcentaje es 4.740 de 15.800? Ya, entonces nosotros sabemos que esto representa el 100%. Entonces decimos que el 100% va a ser igual a 15.800 y que 4.740 va a ser igual a X, que es el porcentaje que andamos buscando. Hacemos regla de 3. X va a ser igual a 4.740 por 100 dividido en 15.800. Simplificamos los ceros y nos va a quedar que X va a ser igual a 4.740 dividido en 158. Si nosotros hacemos esta división va a ser igual a 30. ¿Qué quiere decir esto? Que 4.740 representa al 30% de 15.800. Respuesta correcta, D. Ejercicio número 13. Un profesor ve algunos resultados de una encuesta por internet realizada a 100 personas un determinado día, de las cuales 25% omitió la última pregunta. Una semana después se realiza la misma encuesta a otras 100 personas, de las cuales un 35% omitió la última pregunta. El profesor le pide a 4 de sus estudiantes que realicen conclusiones de estos datos. Sebastián señala, del total de personas encuestadas, un 60% omitió la última pregunta. Acá hay que tener cuidado, porque nosotros sabemos que un 25% de 100 personas equivale a 25 personas. Un 35% de 100 personas equivale a 35 personas. Pero acá él dice un 60% omitió la última pregunta. Nosotros tenemos que calcular cuánto es el 60% de 200 y esto equivale al 30%, no al 60%. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Luego Angélica señala, en la segunda encuesta, la omisión total, acá hay que tener cuidado con las palabras, tuvo un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto a la omisión total de la primera encuesta. Y porque hay que tener cuidado porque acá no están hablando de la omisión de la última pregunta, no de la omisión total de la prueba. Por lo tanto, esto es falso. Luego Luisa señala, del total de personas encuestadas, 60 personas omitieron la última pregunta y esto es verdadero. Como lo calculamos al principio, 25 más 35 es igual a 60. Y luego Manuel señala, en la segunda encuesta, la pregunta más omitida fue la última. Entonces, si nos damos cuenta, no tenemos idea porque nosotros tenemos la información solamente de la última pregunta, no sabemos cómo fue la omisión de las otras preguntas, por lo tanto tampoco se sabe. ¿Y cuál de ellos está en lo correcto? La respuesta correcta es Luisa. Ejercicio número 14. Un estudiante realiza el siguiente procedimiento para determinar el resultado de la expresión 2/3 elevado a menos 2 por 3 medio elevado a 2, cometiendo un error en el desarrollo. ¿En cuál de los pasos se cometió el error? Ya, entonces, nosotros tenemos 2/3 elevado a menos 2 por 3 medios elevado a 2. Entonces, por propiedades de potencia, nosotros sabemos que la primera potencia podemos invertirla y elevarla a 2 y multiplicarla por la segunda potencia. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos dos bases iguales y dos exponentes iguales. Vamos a ver las dos propiedades. Por tener dos bases iguales, nosotros podemos mantener la base y sumar los exponentes, o que va a ser el mismo resultado, multiplicar las bases y mantener el exponente. Entonces, cualquiera de estos dos nos va a dar diferente a lo que se hizo en el paso número 2. Por lo tanto, la respuesta correcta
que es donde cometió el error, es en el paso 2. Ejercicio número 15. En la tabla adjunta se presentan las equivalencias de las medidas de almacenamiento de información de una computadora, cuya unidad básica es el bit. ¿Cuántos gigabytes equivalen a un zettabytes? Ya tenemos gigabytes y zettabytes. Acá están los gigas y acá están los zeta. Entonces, lo primero que vamos a decir es que nos damos cuenta que 1024 es 2 elevado a 10. Entonces, en gigabytes tiene un 2 elevado a 10, 2 elevado a 10, 2 elevado a 10, 2 elevado a 10 y 2 elevado a 10. Entonces, un zettabyte va a ser igual a 2 elevado a 10 por un exabyte. Pero nosotros sabemos que el exabyte va a ser un 2 elevado a 10 por un petabyte. Y el petabyte al mismo tiempo va a ser un 2 elevado a 10 por un terabyte. Y luego el terabyte va a ser igual a un 2 elevado a 10 por un gigabyte. Entonces nos damos cuenta que un zettabyte va a ser igual a 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10 gigabytes. Entonces un zettabyte va a ser igual a 2, se mantiene la base, se suman los exponentes, gigabytes. Entonces la respuesta correcta es C. Ejercicio número 16. ¿Cuál es el valor de menos 3 elevado a menos 1 por 2 elevado a 3 dividido en 6 elevado a 2? Entonces, acá aplicamos propiedades de potencias. Tenemos menos 3 elevado a menos 1. Esto va a ser igual cuando tenemos un exponente de esta manera y le queremos cambiar el signo al exponente. Se invierte la fracción, o sea, nos quedaría menos 1/3 y el exponente nos va a quedar elevado a 1. Entonces, ya teniendo esto, vamos a tener menos 1/3 y como está elevado a 1 se mantiene igual por 2 elevado a 3 dividido en 6 elevado a 2. Y como son fáciles de calcular estos números, tenemos menos 1/3 por 2 elevado a 3 va a ser igual a 8, dividido en 6 elevado a 2 va a ser igual a 36. O sea, nos quedaría menos 1 por 8, menos 8, dividido en 3, y todo esto va a estar dividido en 36. Como vamos a hacer la técnica de arco de fútbol, el 36 va a estar dividido en 1, entonces multiplicamos los extremos, nos quedaría menos 8 por 1 dividido en 36 por 3. ¿Podemos simplificar? Sí, ya que 36 lo podemos simplificar por 4 y el 8 también. Entonces esto nos va a quedar 2 y esto nos va a quedar 9. Y esto va a ser igual a menos 2 dividido en 27. Respuesta correcta A. Ejercicio número 17. Tres figuras están formadas por cuadrados congruentes entre sí, que presentan una regla de formación que consiste en duplicar el lado de cada figura respecto a la anterior, como se presenta a continuación. ¿En cuál de las siguientes tablas se relaciona cada figura con la cantidad de cuadrados que lo componen? Ya, entonces vamos a contar los cuadrados. Acá hay 2 cuadrados y acá también. Luego acá tenemos 4 cuadrados y acá también tenemos 4 cuadrados. 4 va a ser igual a 2 elevado a 2. Por lo tanto, en el primer caso tenemos 2 por 2, o sea, 2 elevado a 1 por 2 elevado a 1, que es lo mismo que 2 elevado a 1 elevado a 2. En el segundo caso tenemos que es 2 elevado a 2 al cuadrado. Y en el tercer caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que 8 es igual a 2 elevado a 3. Y va a ser 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3, que también se puede poner de la siguiente manera. Por lo tanto, la respuesta que corresponde a esto es C. Ejercicio número 18. En la tabla adjunta se presenta el precio original y el precio de oferta de 3 productos que están con un descuento en un almacén. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto al porcentaje de descuento de los productos? Ya, entonces, primero vamos a sumar el precio original, todo es de 4.000 pesos y el precio con descuento todo va a ser de 3.450 pesos. Entonces vamos a calcular el descuento que se le hizo a cada producto. Entonces nosotros tenemos que 1.000, en el caso de la leche, va a ser igual al 100%, como 800 es igual a X. X va a ser igual a 800 por 100 dividido en 1.000. Simplificamos. Y nos quedaría 80 por 1. Entonces, 800 equivale al 80%. Eso quiere decir que le hicieron un descuento de un 20%. Luego con 2.000 y 1.800 hacemos lo mismo. 2.000 es igual al 100%.
como 1800 es igual a x. Entonces x va a ser igual a 1800 por 100 dividido en 2000. Simplificamos los 0 y nos queda 180 por 1. O sea, por 1 dividido 2 va a ser igual a 90%. Esto quiere decir que se le hizo un descuento de un 10%. Y luego tenemos 1000, que es igual al 100%, como 850 es igual a x. Y hacemos lo mismo. X va a ser igual a 850 por 100 dividido en 1000. Entonces simplificamos los 0 y nos quedaría 85 por 1 dividido 1, un 85% que equivale a un 15%. Ya que, por ejemplo, en el caso de la leche, 800 equivale al 80%, entonces se resta 100 menos 80 igual 20 y así se calculan los descuentos de todos. Entonces nos dicen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto al porcentaje de descuento de los productos? Nos dicen, al comprar los 3 productos el descuento es de un 45% del total original y eso es falso, ya que hay que calcular 550 de 4000 y eso no es el 45%. Luego nos dicen, el porcentaje de descuento en el té es mayor que el porcentaje de descuento que en el azúcar. Tenemos que el té es un 10% y el azúcar es un 15%. Por lo tanto, esto es falso. Luego nos dicen, el porcentaje de descuento de cada producto es la diferencia entre el valor original y el precio oferta y todo multiplicado por 100. Y esto es falso. Lo calculamos como lo hicimos previamente. Y en D nos dicen, la leche tiene el doble porcentaje de descuento que el té. Si nos damos cuenta, la leche tiene un 20%, el té tiene un 10%, por lo tanto es el doble de descuento. Respuesta correcta, D. Ejercicio número 19. Cierto tipo de bacterias se cuadriplica cada una hora. Si en un instante hay 320 de estas bacterias en un lugar, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar la cantidad de bacterias que habrá n horas después de ese instante? Entonces, si nos damos cuenta, cuando tenemos ejercicios de bacterias, nos están diciendo que se cuadriplican, se duplican, cada cierta hora estamos hablando ya de una función exponencial. Entonces, la función exponencial es cuando tiene el n elevado al número. Por lo tanto, a partir solamente de esta información, nosotros ya podemos descartar la alternativa A porque no se muestra ninguna función exponencial. Ahora nos dicen que hay 320 de estas bacterias. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar la cantidad de bacterias que habrán n horas después? O sea, nosotros sabemos que a 320 lo vamos a multiplicar por 4 en la primera hora. Esto va a ser con n igual 1. Luego a 320 se va a multiplicar por 4 elevado a 2. Esto va a ser n igual 2. Luego 320, que es como las bacterias iniciales que se mantienen, por lo tanto, si nos damos cuenta en la alternativa, 320 siempre se mantiene, el que va variando es el 4, que es lo que lo está multiplicando. Por lo tanto, podemos descartar D y nos damos cuenta que después varía de la siguiente manera en la hora 3. Por lo tanto, si nos damos cuenta, tenemos B y C. ¿Cuál de las dos es correcta? La que varía en solamente esto, porque 320 era el número inicial. Cuando tenemos este n que está elevando a los dos números, significa que también está elevando el 320, por lo tanto es incorrecto y la respuesta correcta es B. Ejercicio número 20. El largo de un rectángulo mide el triple de su ancho. Si su ancho mide 3 elevado a k milímetros, con k un número entero positivo, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área del rectángulo en milímetros cuadrados? Ya, entonces el dato que nos dan es que el largo mide el triple del ancho. Entonces tenemos un rectángulo donde esto es 3x y esto va a ser x. Nos dicen su ancho mide 3k. Entonces ya tenemos cuánto vale x. O sea, esto va a ser 3 elevado a k y esto va a ser 3 por 3 elevado a k. Y nos dicen cuál de las siguientes representa el área. El área del rectángulo es largo por ancho. Entonces hacemos 3 por 3 elevado a k por 3 elevado a k. Nos damos cuenta que todos tienen misma base. Entonces se mantiene la base y se suman los exponentes. El primer 3 está elevado a 1, ya que 3 elevado a 1 es 3. Entonces nos quedaría 1 más k, 2k. Y la respuesta correcta es C. Ejercicio número 21. Considera las variables directamente proporcionales m y n con n mayor o igual a 3.
Cuando m es igual a 121, se tiene que n es igual a 363. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la relación entre m y n? Ya, entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que m es a n como 121 es a 363. Si simplificamos por 3, nos va a quedar que esto es 1 es a 3. O sea, que cuando m es igual a 1, n va a ser igual a 3. A partir de solamente esta información ya podemos descartar dos gráficos, que es en C y en D. Porque en C y en D nos dicen que m es a 3 como n es a 1. Y eso es falso, es al revés. Por lo tanto, esto los descartamos. Ahora, nos quedan el gráfico A y B. Y nos dicen, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la relación? Representa mejor la relación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, seguimos haciendo el gráfico, porque después cuando m es 2, n va a ser igual a 6. Si nos damos cuenta, en este gráfico se cumple bien. Pero si acá es 2, es muy poca la diferencia que va a haber de 3. Y eso claramente está indicando que no va a ser 6, sino que va a ser un número un poco mayor que 3. Por lo tanto, el que representa mejor la relación entre m y n es A. Ejercicio número 22. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual que a más b más c por a más b menos c? Entonces, ¿cómo podemos optimizar tiempo? Haciendo que esto sea una suma por su diferencia, ordenando, ya que acá tienen un más y un más. Por lo tanto, podemos ordenar de nuevo estos paréntesis. Y podemos poner que a más b más c por a más b menos c. Si se dan cuenta, ahora tenemos una suma por su diferencia, en donde es el primer término al cuadrado, o sea, a más b al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Si desarrollamos el primer cuadrado binomio, nos va a quedar a cuadrado más 2ab más b cuadrado, y le restamos el c cuadrado. Por lo tanto, la alternativa que cumple con esto es B. Ejercicio número 23. El volumen del paralelepípedo de la figura adjunta en metros cúbicos es x cubo menos 2x cuadrado menos 15x, con x un número real mayor que 5. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el valor de P? Ya, acá nos dan de dos formas diferentes el volumen, así y de esta manera. Por lo tanto, lo vamos a igualar. Tenemos x cubo menos 2x cuadrado menos 15x va a ser igual. Acá tenemos el largo, el ancho y el alto, por lo tanto el volumen va a ser igual a x menos 5 por p por x. Entonces ponemos acá x menos 5 por p por x. Y lo único que tenemos que hacer es despejar el valor de p. Por lo tanto, si nos damos cuenta, esto lo podemos poner como x por x cuadrado menos 2x menos 15, y esto va a ser igual a x menos 5 por p por x. Podemos simplificar las x y nos quedaría de esta manera: x cuadrado menos 2x menos 15 es igual a x menos 5 por p. Por lo tanto, x cuadrado menos 2x menos 15 es lo mismo que decir x menos 5 por x más 3. Recordad que hay que buscar dos números que la multiplicación sea menos 15 y la suma sea menos 2. Va a ser igual a x menos 5 por p. Despejamos p y nos quedaría x menos 5 por x más 3 dividido en x menos 5, y esto va a ser igual a p. Simplificamos y nos quedaría que x más 3 es igual a p. Respuesta correcta, D. Ejercicio número 24. La expresión a más 1 al cuadrado más a más 1 por a menos 3 se factoriza como el producto de dos factores, tal que uno de ellos es a más 1. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde al otro factor de la expresión? Ya, entonces ya sabemos que uno de los factores es a más 1. Lo único que tenemos que hacer es factorizar. Entonces sacamos el a más 1 y decimos a más 1 por cuánto me da a más 1 al cuadrado, por a más 1. Luego, a más 1 por cuánto me da a más 1 por a menos 3 más a menos 3. Entonces, si ya tenemos este primer factor, tenemos que ver cuánto es este. Y tenemos a más 1 más a menos 3. Sumamos los dos a
y sumamos 1 menos 3 menos 2. Por lo tanto, el factor va a ser así, a más 1 por 2a menos 2. Respuesta correcta D. Ejercicio número 25. Una persona desea preparar galletas y tiene una receta para 12 galletas. Entonces, la receta de 12 galletas son 100 gramos de azúcar, 125 gramos de mantequilla, 300 gramos de harina, un huevo entero. Al revisar su cocina, se da cuenta de que dispone de los siguientes ingredientes: 500 gramos de azúcar, 600 gramos de mantequilla, 1 kilogramo de harina, 4 huevos enteros. ¿Cuál es la cantidad máxima de galletas que la persona podrá preparar manteniendo las cantidades de los ingredientes de la receta original, haciendo de a 12 galletas? Entonces, si nos damos cuenta, acá está lo que se pide para la receta para hacer 12 galletas. 100 gramos de azúcar versus nosotros tenemos 500 gramos de azúcar. Por lo tanto, nos sirve para hacer 5 veces. 125 gramos de mantequilla versus 600 gramos de mantequilla nos sirve para hacer 4 veces. 300 gramos de harina versus 1 kilogramo de harina. 1 kilogramo de harina es lo mismo que 1000 gramos de harina. Por lo tanto, 300 cabe 3 veces en 1000. Por lo tanto, son 3 veces. Un huevo entero y acá tenemos 4 huevos enteros. Entonces nos damos cuenta de que el menor número que nos deja hacer es la harina, que nos deja solamente ocupar la harina 3 veces. Como esta receta es para 12 galletas, nuestra restricción máxima va a ser lo que nos limita a hacer la harina. Entonces sería 12 por 3 y esto va a ser igual a 36. Por lo tanto, ¿cuál es la cantidad máxima de galletas que la persona podrá preparar? 36. Ejercicio número 26. La ley de Hooke establece que el estiramiento que sufre un resorte es directamente proporcional a la masa que sujeta. En la figura adjunta se presenta cómo se estira un resorte cuando se le cuelgan diferentes masas. Ya, acá nos dicen algo muy importante, directamente proporcional. Si nos damos cuenta, en el segundo resorte tenemos que cuando hay 3 kilogramos avanza 2 centímetros. Entonces 2 centímetros es a 3 kilogramos y como es proporción directa, como X centímetros es a 9 kilogramos. Entonces, ¿cuánto es el valor de X? Vamos a multiplicar y acá hacemos regla 3. 2 por 9 dividido 3. Simplificamos el 9 y el 3 y nos queda que es igual a 6. Respuesta correcta, B. Ejercicio número 27. Para dibujar las proporciones del cuerpo humano existen varios cánones que se miden en cabezas, unidad que se hace referencia a la altura de la cabeza del individuo. El canon que se representa en la figura adjunta se llama canon de las 7 cabezas y media y plantea que la figura humana masculina en la adultez se puede modelar por 7 y medio cabezas de altura y un ancho máximo de 2 cabezas. Si se usa este modelo, ¿cuánto debe medir el ancho máximo del dibujo de un hombre adulto si se sabe que la estatura en el dibujo es de 15 centímetros? Entonces, nos están preguntando por el ancho máximo, que nosotros sabemos que es 2 cabezas, entonces 2 por X. Y a partir de esto vamos a decir que las 7 cabezas y medias por X va a ser igual a 15. Estas 7 cabezas y medias es lo mismo que 2 por 7 más 1 van a ser 15 medios por X va a ser igual a 15. Por lo tanto, decimos 15 por X va a ser igual a 15 por 2. Simplificamos y nos queda que X es igual a 2. Pero nos dicen el ancho máximo y nosotros tenemos que esto va a ser 2X. Entonces, 2 por 2 va a ser igual a 4. 4 centímetros la respuesta correcta. Ejercicio número 28. En la siguiente tabla se presenta la velocidad permitida al conducir en las calles y caminos en Chile. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? En A nos dicen, si un automovilista excede en 10 km por hora la velocidad máxima permitida cuando condujo en una zona de escuela, entonces iba a una velocidad de 20 km por hora. Ya, vemos que la zona de escuela tiene la velocidad máxima, la velocidad menor o igual a 30. Por lo tanto, ¿iba a una velocidad de 20 km por hora? No, esto es falso, iba a una velocidad de 30 km por hora. Ahí excedió los 30 km. Luego en B nos dicen, un automovilista tiene permitido conducir a una velocidad de 110 km por hora en zonas rurales con camino de una pista de circulación por sentido. Entonces vemos que en las zonas rurales, caminos con una pista de circulación por sentido, la velocidad tiene que ser menor o igual a 100. Por lo tanto, esto es falso ya que dice 110. En C, si un automovilista en zona urbana decide aumentar su velocidad a 20 km por hora, alcanzando la velocidad máxima permitida, entonces iba a 70 km por hora.
Ya, aumentar la velocidad en zona urbana. Sabemos que la velocidad tiene que ser menor o igual a 50. Por lo tanto, no iba a 70 km por hora, sino que iba a 30. Y luego donde nos dicen, un automovilista tiene permitido conducir a una velocidad de 100 km por hora en zonas rurales. En zonas rurales nos damos cuenta que con los caminos con una pista de circulación por sentido, la velocidad es menor o igual a 100. Y camino con 2 o más pistas de circulación por sentido, la velocidad es menor o igual a 120. Por lo tanto, esto es verdadero. Respuesta correcta D. Ejercicio número 29. En una tienda de mascotas se dispone de un monto máximo de 50.000 para pagar la electricidad que se consume en un mes. La empresa eléctrica que suministra este servicio realiza el cobro en pesos mediante la función CDX igual 100x más 5.000, siendo x la cantidad de kilowatts por hora consumidos en el mes. ¿Cuál de los siguientes conjuntos contiene a todos y únicamente los posibles valores del consumo en kilowatts por hora en el mes que se pueden solventar con el monto disponible en esa tienda? Ya, entonces acá tenemos la función y sabemos que tiene que ser un máximo de 50.000. Entonces nos quedaría 100x más 5.000 tiene que ser menor o igual a 50.000. Por lo tanto, nos quedaría 100x va a ser menor o igual a 50.000 menos 5.000. 100x va a ser menor o igual a 45.000. Simplificamos los ceros y nos queda que x tiene que ser menor o igual a 450. Entonces, ya sabiendo esto, nosotros sabemos que x va desde 0 hasta 450 y lo incluye. Respuesta correcta, A. Ejercicio número 30. Un cargador de celular del tipo A carga 1% de la capacidad de la batería cada 3 minutos y un cargador del tipo B carga 1% de la capacidad de la batería cada 2 minutos. Se tienen dos celulares de las mismas características. Uno tiene un 20% de batería cargada y se conecta al cargador del tipo A, mientras que el otro celular tiene un 15% de su batería cargada y se conecta al cargador del tipo B. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa de mejor manera el porcentaje de carga de las baterías a medida que transcurren los minutos? Ya, lo primero que nos podemos dar cuenta a partir de la información es que nos damos cuenta que es una proporción directa. Al ser una proporción directa van a ser rectas. Por lo tanto, cumple A, B y D. Y podemos eliminar C. Por otro lado, ya nos dicen que uno tiene un 20% de batería y el otro tiene un 15% de batería. Si nos damos cuenta en A, parten desde 0. Por lo tanto, esto también es falso. Entonces ahora nos queda analizar B y D. Si nos damos cuenta, el que tiene más batería, o sea, el que tiene el 20%, la capacidad de cargar es mucho más lenta que la que tiene el 15% de batería. Por lo tanto, en algún minuto, la del 15% va a ser más rápida que la del 20% y van a chocar en un punto en donde van a tener la misma carga los dos celulares. Por lo tanto, la respuesta correcta es D. Ejercicio número 31. En una frutería, cada durazno cuesta 480 pesos y cada mango cuesta 400 pesos. Una persona gastó 6.800 pesos en total comprando solo 16 frutas entre duraznos y mangos. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar la cantidad X de duraznos que compró la persona? Ya, entonces nos dicen X duraznos. Sabemos que en total fueron 16 frutas donde X fueron duraznos. Por lo tanto, mangos van a ser 16 menos X. Estos van a ser mangos. Y duraznos van a ser X. Entonces, a partir de esto, nosotros sabemos que cada durazno cuesta 480. Entonces, 480 por X más 400 por la cantidad de mangos, que serían 16 menos X, va a ser igual a lo que gastó, que sería 6.800. Y esto corresponde a la alternativa A. Ejercicio número 32. ¿Cuál de los siguientes puntos ubicados en el plano cartesiano representa mejor a la intersección de las rectas asociadas al sistema? 2y menos 3x es igual a menos 4 y 3x menos y es igual a 0. Lo que vamos a hacer van a ser encontrar el punto de x e y y ver en dónde están ubicados. Si nos damos cuenta, en las alternativas todas muestran una parte diferente del sistema cartesiano. Una está en el primer cuadrante, otra está en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Recordad que en el primer cuadrante es x, y positivo, en el segundo cuadrante x negativo y positivo, en el tercer cuadrante x negativo y negativo, en el cuarto cuadrante x positivo e y negativo.
Entonces vamos a despejar estas ecuaciones y nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos 2y menos 3x es igual a menos 4 y 3x menos y es igual a 0. Si sumamos estas dos ecuaciones nos va a quedar 2y menos y menos 3x más 3x se nos eliminan. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 4. Por lo tanto, y es igual a menos 4. Entonces ya podemos descartar D y C. Y nos queda A o B. Entonces, ahora hay que encontrar cuánto es x. Nos queda 3x menos 4 va a ser igual a 0. Reemplazamos ahí en una de las ecuaciones. Generalmente uno elige la más fácil, en este caso es la segunda. Entonces nos queda 3x más 4 es igual a 0. 3x va a ser igual a menos 4. X va a ser igual a menos 4 tercios. Nos damos cuenta de que x e y es negativo, por lo tanto van a estar en el tercer cuadrante. Respuesta correcta A. Ejercicio número 33. ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación x cuadrado menos 12x más 35 igual 0? Ya. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es buscar dos números que multiplicados me den 35 y sumados me den menos 12. Los números pueden ser menos 7 y el menos 5, ya que x menos 7 y x menos 5. Menos 7 por menos 5 es 35 y menos 7 más menos 5 es menos 12. Pero nos están pidiendo las soluciones, por lo tanto acá nuestro x1 menos 7 va a ser igual a 0, entonces x1 va a ser igual a 7 y acá tenemos que nuestro x2 menos 5 va a ser igual a 0, por lo tanto nuestro x2 va a ser igual a 5. Respuesta correcta C. Ejercicio número 34. En un espejo de forma cuadrada se quiere colocar 4 adornos con forma de triángulo isósceles congruentes entre sí en sus esquinas, tal como se representa en la siguiente figura. ¿Cuál de los siguientes valores debe tener x para que el área libre de adornos del espejo sea de 56 centímetros cuadrados? Ya, entonces sabemos que el área total va a ser 8 por 8, o sea, el área total va a ser igual a 8 por 8, 64. Sabemos que el área libre va a ser de 56 y nos están preguntando cuánto tiene que ser x para que el área libre sea de 56 centímetros cuadrados. Entonces, tenemos que calcular los triángulos. El área de los triángulos es base por altura dividido 2. En este caso, como son isósceles, sería la base que es x por la altura que es x, dividido 2 va a ser igual a x cuadrado medios. Y tenemos 4 de estos triángulos, por lo tanto va a ser 4x cuadrado dividido 2. Simplificamos y nos quedaría 2x cuadrado. Entonces nosotros sabemos que 64 menos 56 va a ser igual al área de los triángulos, a 2x cuadrado. 64 menos 56 es 8, va a ser igual a 2x cuadrado. 8 dividido 2 va a ser igual a x cuadrado y 4 va a ser igual a x cuadrado. Quitamos la raíz, como estamos hablando de distancia, va a ser siempre el resultado positivo, por lo tanto x va a ser igual a 2. Respuesta correcta, B. Ejercicio número 35. Una persona controla un dron y comienza a hacerlo descender verticalmente con una rapidez constante de 5 metros por segundo. Si al momento de iniciar el descenso, el dron se encontraba a una altura de 80 metros con respecto al suelo, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la altura del dron con respecto al suelo a medida que transcurre el tiempo en segundos desde el inicio del descenso? Entonces, acá hay una palabra clave que nos dicen descender verticalmente con una rapidez constante de 5 metros por segundo. O sea, que quiere decir que bajaba 5 metros cada segundo. Entonces, si nosotros tenemos 80 metros, vamos a ir 80 dividido 5 y quiere decir que el tiempo total en la caída de esto va a ser de 16 segundos. Por lo tanto, podemos eliminar B y D. Luego, si nos damos cuenta y analizamos los gráficos en A y en C, en A quiere decir prácticamente que independiente de la altura siempre fueron 16 segundos. Y en C nos damos cuenta que va descendiendo la altura y al mismo tiempo va aumentando el tiempo. Entonces la respuesta correcta va a ser C. Ejercicio número 36. Ignacio se dedica a vender productos encargados por sus clientes que importa mediante una aplicación móvil. El precio de venta al que Ignacio vende los productos lo determina según la función P de x igual 1,5x más 2.500, tal que x representa el precio en pesos al que compra el producto en la aplicación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ya, si nos damos cuenta y analizamos la función, quiere decir que Ignacio compra un producto a x precio, entonces ese precio lo va a multiplicar por 1,5 y le va a agregar 2.500 como costo fijo.
Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Ignacio cobra un costo fijo de 1,5 más 2.500 a todos los productos que vende. Falso, cobra un costo fijo de 2.500. Ignacio realiza un recargo de un 50% del precio del producto importado sin considerar ese recargo en el cargo fijo. Y esto es verdadero, ya que 1,5x representa al 50% del producto más el fijo. Por lo tanto, esto es verdadero. Luego en C nos dicen, Ignacio cobra un costo fijo de 1,5 por 2.500, y eso nuevamente es falso, ya que el costo fijo que cobra es de 2.500. Y en D, Ignacio realiza un recargo de 1,5% del precio del producto importado sin considerar el cargo fijo, y esto tampoco es verdadero. Respuesta correcta, B. Ejercicio número 37. En una distribuidora envasaron 360 litros de detergente líquido en bidones de 3 litros y de 5 litros de capacidad. Si se ocuparon en total 100 bidones, ¿cuál de los siguientes valores es la diferencia entre la cantidad de bidones de distinta capacidad que se usaron? Ya, entonces acá tenemos un sistema de ecuaciones en donde se ocuparon en total 100 bidones. Nosotros sabemos que el detergente X más el detergente Y van a ser en total 100 bidones. Y aparte otra información que nos dan es que 3 litros y 5 litros de capacidad. Entonces 3 litros de X más 5 litros de Y va a ser igual a los 360 litros que hay en total. Y a partir de esto despejamos el sistema de ecuaciones. Multiplicamos por menos 3 la primera ecuación y nos queda menos 3x menos 3y es igual a menos 300. Y la segunda ecuación la mantenemos igual. 3x más 5y es igual a 360. Sumamos estas dos ecuaciones y nos queda menos 3x más 3x, 0. Se nos van. Luego nos queda menos 3y más 5y es 2y es igual a 360 menos 360. Y va a ser igual a 60 dividido 2, que va a ser igual a 30. Entonces tenemos que y es igual a 30. Luego reemplazamos en la primera ecuación, en esta, y nos queda x más 30 va a ser igual a 100. Por lo tanto, x va a ser igual a 100 menos 30, x va a ser igual a 70. Ahora, nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre la cantidad de bidones? Diferencia, resta, entonces 70 menos 30 va a ser igual a 40. Esa es la diferencia. Respuesta correcta, B. Ejercicio número 38. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función f definida por f de x igual x más 3 al cuadrado con dominio del conjunto de los números reales? Ya, entonces, cuando tenemos una función de esta manera, donde tenemos x menos h al cuadrado más k, podemos analizar y encontrar el vértice de forma muy fácil. Primero, si nos dicen acá x más 3, quiere decir que se está moviendo a la izquierda, porque cuando me sale más, quiere decir que el h se mueve a la izquierda. Entonces ya podemos empezar a descartar los gráficos en que se mueve a la derecha. Podemos descartar A. Y bueno, nos damos cuenta que C y D tampoco cumplen, ya que se quedan en la misma posición. Y acá nos están diciendo que se está moviendo a la izquierda. Por lo tanto, B es la respuesta correcta. Y si nos damos cuenta, acá no se le suma un K. Por lo tanto, no sube ni baja la parábola. Se queda en el mismo nivel. Y también la única que cumple es B. Respuesta correcta, B. Ejercicio número 39. ¿En cuál de las siguientes figuras la medida del segmento PQ es la que se indica de acuerdo a las condiciones dadas en cada una de ellas? En A nos dicen el triángulo ABP equilátero de lado 1 centímetro tal que Q está en el segmento AB. Ya nos dicen que el lado mide 1 centímetro, por lo tanto PB va a medir 1, QB va a medir 1 medio. Y por propiedades de triángulo equilátero, si calculamos esto, nos daría que PQ es raíz de 3 medio, no raíz de 3. Por lo tanto, esto es falso. Luego, en B nos dicen el cuadrado APBQ de lado 1,5. O sea que esto mide 1,5 y esto mide 1,5. PQ va a ser raíz de 3. Calculémoslo. 1,5 es lo mismo que 3 medios. Y 3 medios al cuadrado, esto va a ser Pitágoras. Por 3 medios al cuadrado va a ser igual, todo esto va a ser 18 cuartos, y si nosotros le quitamos la raíz a esto nos va a quedar 3 medios raíz de 2, por lo tanto tampoco cumple. En C nos dicen rectángulo APBQ de lados 2 centímetros y 3 centímetros, o sea, esto mide 2 y esto mide 3, hacemos Pitágoras, nos quedaría 4 más 9 es igual a la raíz de 3, y acá nos dicen 5, esto es falso.
Y luego nos dice un cuadrado APBQ de lado 1 centímetro. 1, 1. Nosotros hacemos Pitágoras y sabemos que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser igual a x cuadrado. Y así nos queda que 2 va a ser igual a x cuadrado. La raíz de 2 va a ser igual a x. Por lo tanto, esto es verdadero. Ejercicio número 40. Una fábrica de repisas usa escuadras triangulares para firmar sus repisas como se representa en la figura adjunta. En la fábrica se siguen las siguientes reglas de construcción. 1. El cateto de la escuadra en contacto con la repisa debe medir 2/3 del ancho de la repisa. 2. La hipotenusa de la escuadra debe medir el doble de su cateto que está en contacto con la repisa. Según esta regla de construcción, ¿cuánto debería medir el cateto de la escuadra que va adosado a la pared para poner una repisa de ancho 30 centímetros? Ya, entonces, acá nos dan el dato que el cateto de la escuadra en contacto con la repisa debe medir 2/3 el ancho. Entonces vamos a decir que el ancho de la repisa mide x, esto va a medir 2/3 x, y nos dicen que la hipotenusa mide el doble que el cateto, entonces va a ser 2/3 x por 2, 4x tercios. 4x tercios. Entonces nosotros tenemos que encontrar el y, o ese cateto que falta. Entonces vamos a hacer Pitágoras, ya que este es un triángulo rectángulo. Tenemos que y cuadrado más 2/3 x al cuadrado va a ser igual a 4x tercios al cuadrado. Entonces nos va a quedar y cuadrado más 4x cuadrado novenos es igual a 16x cuadrado novenos. Despejamos y nos queda que y cuadrado es 16x cuadrado novenos menos 4x cuadrado novenos. Nos va a quedar de la siguiente manera. 16 menos 4 son 12x cuadrado novenos. O sea que y cuadrado es igual a 12x cuadrado novenos. Quitamos la raíz. Como estamos hablando de distancia, siempre van a ser raíces positivas. Pero primero vamos a simplificar el 12 y el 9 por 3. Entonces esto nos queda 4 y esto nos va a quedar 3. Entonces nos queda que y cuadrado es igual a 4x cuadrado tercios. Y ahora sí que quitamos la raíz y nos va a quedar que y es igual a 2 por x dividido en la raíz de 3. Racionalizamos, ¿qué quiere decir? Que quitamos la raíz del denominador. Entonces nos va a quedar y es igual a 2x dividido en la raíz de 3. Multiplicamos por raíz de 3 por raíz de 3 y nos va a quedar 2 raíz de 3x dividido en 3. Entonces, ahora nos dicen, nos están preguntando por el ancho de 30 centímetros, entonces vamos a reemplazar en x el 30. Entonces nos queda 2 raíz de 3 dividido 3 por 30. Simplificamos el 30 con el 3, nos queda 10 y nos va a quedar 2 por raíz de 3 por 10 y esto va a ser igual a 20 raíz de 3. Respuesta correcta, C. Ejercicio 41. Para proteger una antena a 20 metros de altura de los fuertes vientos, una empresa telefónica decidió colocar dos cables anclados, P y Q, desde la parte más alta de la antena al suelo, tal como representa en la siguiente figura. Para realizar este anclaje, ¿cuál es la cantidad de cable P y Q que se necesita desde la parte más alta de la antena hasta el suelo? Entonces, nosotros sabemos que esto va a medir 20. Y acá solamente lo que tenemos que hacer es calcular Pitágoras, ya que necesitamos calcular cuánto va a ser el cable Q y cuánto va a ser el cable P. Entonces, vamos a calcular primero el cable P. Tenemos que esto mide 20, esto mide 12 y esto va a medir x, que es el cable P. Entonces sería que x al cuadrado va a ser igual a 20 al cuadrado más 12 al cuadrado. Si resolvemos esto nos va a quedar x cuadrado va a ser igual a 400 más 144, o sea que x al cuadrado va a ser igual a 544, quitamos la raíz y nos queda que x va a ser igual a la raíz de 544. Esto es P. Ahora vamos a calcular Q. Hacemos lo mismo. Tenemos el triángulo rectángulo, sabemos que la altura mide 20 y esto va a medir 5, entonces tenemos que calcular ese x. Entonces nos quedaría que x al cuadrado va a ser igual a 20 al cuadrado más 5 al cuadrado, x al cuadrado va a ser igual a 400 más 25, x al cuadrado va a ser igual a 425, quitamos la raíz y nos queda que x es igual a la raíz de 425. Entonces, ¿cuál es la cantidad de cable P y Q? La suma de estos dos números, o sea, la raíz de 425 más
la raíz de 544. Respuesta correcta, C. Ejercicio número 42. En la figura adjunta, los lados del rectángulo gris miden 3 centímetros y 9 centímetros. Alrededor de este rectángulo se ha dibujado un rectángulo separado en X centímetros del borde del rectángulo gris, tal como se representa a continuación. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro en centímetros del rectángulo mayor? Entonces, nosotros sabemos que esto mide 3, esto va a medir 9, esto va a medir 3 y esto va a medir 9. Entonces, 3, ¿cuánto le tenemos que sumar para que nos dé el ancho nuevo? 3 más 2x, ya que x de acá y el x de acá. 9 más 2x, 3 más 2x y 9 más 2x. Entonces, saber que el perímetro es la suma a todos los lados. Nosotros sabemos que hay 2 veces 3 más 2x más 2 veces 9 más 2x. Multiplicamos 2 por 3, 6, más 2 por 2, 4x, más 2 por 9, 18, más 2 por 2, 4x. Entonces nos queda 6 más 18, 24, más 8x. Podemos factorizar por 2, lo sacamos y nos queda 2 por cuánto nos da 24, por 12. Más 2 por cuánto nos da 8x, 4x. Por lo tanto, la respuesta correcta es C. Ejercicio número 43. Una empresa vende crema para las manos en envases con forma de cilindros rectos de 20 centímetros de altura y de distintos diámetros. Por una promoción, se decía aumentar en su 20% la capacidad de cada envase, manteniendo la altura de los envases cilíndricos. ¿Cuál de las siguientes funciones permite determinar el volumen de los nuevos envases en centímetros cúbicos? Con R, el radio del envase sin promoción en centímetros. Ya, entonces lo primero es que tenemos que saber que el volumen de un cilindro va a ser pi r cuadrado por h. Nos dicen acá que la altura se mantiene y que los diámetros son distintos. Eso quiere decir que lo que va a ser variable va a ser el radio, ya que nosotros sabemos que 2 veces el radio es igual al diámetro. Entonces, el volumen va a ser igual a pi por r cuadrado por 20. Pero nos dicen que deciden aumentar en un 20% la capacidad. Cuando quieren aumentar en un 20%, estamos hablando de una multiplicación o de un 120%, que es 120 dividido 100, que es igual a 1,2. Entonces esto lo vamos a multiplicar por 1,2 y nos va a quedar que el volumen va a ser igual a pi r cuadrado, 20 por 1,2, 24. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. Ejercicio número 44. Para cierta actividad se aconseja beber diariamente al menos 1 litro de agua por cada 35 kilogramos de masa corporal. Para una persona de masa corporal P kilogramos que tiene una botella de forma cilíndrica de diámetro 6 centímetros y altura 20 centímetros, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar la cantidad de veces en un día que debe consumir el contenido de la botella llena de agua para cumplir lo que se aconseja? Ya, primer dato, nos dicen que 1 litro de agua es para 35 kilogramos y nos están hablando también de una botella cilíndrica en donde nosotros vamos a calcular el volumen de esa botella cilíndrica, que la fórmula volumen es pi r cuadrado h. A partir de la información, nosotros sabemos que el diámetro es de 6 centímetros, por lo tanto el radio, que es la mitad del diámetro, va a ser 3, entonces sería pi por 3 al cuadrado por h, que sería 20. Entonces nos quedaría que el volumen va a ser igual a 9 pi por 20. Por otro lado, nosotros sabemos que lo que va a consumir una persona va a ser el peso de la persona dividido en 35 por 1000, que ahí lo vamos a transformar a litros. Por lo tanto, esto va a ser el peso, esa el volumen, esa es la fórmula del volumen, que es 9 pi por 20. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser C. Ejercicio número 45. ¿Cuál de las figuras dadas en las opciones se puede obtener usando solo traslaciones de la figura adjunta? Ya, recordar que en traslación, por ejemplo, si yo traslado un triángulo, el resultado va a ser de esta manera. La misma forma en que está, solamente que trasladado en formas diferentes. Pero si nos damos cuenta acá, hay muchos que se están rotando. Si nos damos cuenta, en B rota o hace simetría, en D rota y en C rota. Por lo tanto, en la única que se traslada la figura es en A. Respuesta correcta A. Ejercicio número 46. En el plano cartesiano de la cuadrícula adjunta se tiene un punto de inicio, el cual se debe mover 3 centímetros al este, 2 centímetros al norte, para luego trasladarse 5 centímetros al sur y 4 centímetros al oeste, llegando al punto final.
Si cada lado de los cuadrados de la cuadrícula equivalen a 1 centímetro, ¿cuál de los siguientes vectores representa el camino desde el punto de inicio hasta el punto final? Ya, entonces nosotros tenemos el punto de inicio, que esto equivale, acá está el menos 2 y acá está el 2. Punto de inicio, sabemos que es el menos 2,2. Lo que nos están pidiendo acá es el vector traslación, que sería x, y, que no sabemos, y el punto final nos están dando las coordenadas para llegar al punto final. Entonces nos dicen, se debe mover 3 centímetros al este, o sea, 3 a la derecha, 1, 2, 3, nos queda acá. Luego nos dice 2 centímetros al norte, sube 2, 1, 2, nos queda acá. Luego trasladarse 5 centímetros al sur, contamos 1, 2, 3, 4, 5, nos queda acá. Y luego 4 centímetros al oeste, 1, 2, 3, 4. Entonces el punto final va a estar en el punto menos 3, menos 1. Entonces lo que tenemos que hacer acá es poner el punto inicial, sumarle el vector traslación y va a ser el punto final este. Entonces los que están en el eje X hacemos menos 2 más X menos 3 es igual a menos 3 y despejamos X. X va a ser igual a menos 3 más 2, X va a ser igual a menos 1. Ya podemos solamente con eso saber que la respuesta correcta va a ser B, pero vamos a calcular Y. En Y tenemos 2 más Y va a ser igual a menos 1, Y va a ser igual a menos 1 menos 2, Y va a ser igual a menos 3. Por lo tanto, respuesta correcta, B. Ejercicio número 47. ¿Cuál de las siguientes imágenes tienen más de 2 ejes de simetría? Recordar que los ejes de simetría es que cuando cortamos una imagen nos queda en dos partes iguales. Por ejemplo, en A tenemos 1 y acá tenemos 2. Acá tenemos 1 y acá tenemos 2. En D tenemos solamente 1. Pero ¿qué pasa en circunferencia? Acá tenemos infinitos ejes de simetría. Por lo tanto, la respuesta correcta es C. Ejercicio número 48. A un punto P del plano cartesiano se le aplica una reflexión respecto al origen de este, obteniéndose el punto Q. Luego el punto Q se traslada según el vector B menos 2,3, obteniéndose el punto R. Si R tiene coordenadas 5,4, ¿cuáles son las coordenadas del punto P? Ya, entonces acá hay que partir desde al final para llegar al principio, que sería el punto P. Entonces nosotros sabemos que el punto Q se traslada según el vector, obteniéndose el punto R, y acá nos dan el punto R. Entonces vamos a decir QX, QY, que es el punto Q, más el vector traslación, que sería menos 2,3, va a ser igual al punto R, que es 5,4. Despejamos la ecuación y nos queda QX menos 2 es igual a 5. O sea que QX va a ser igual a 5 más 2, 7. Luego en QY tenemos QY más 3 es igual a 4. QY va a ser igual a 4 menos 1, o 4 menos 3, 1. Entonces ya tenemos que el punto Q es igual a 7,1. Pero nos dicen que es una reflexión respecto al origen para encontrar P. O sea que Q está acá, entonces una reflexión con respecto al origen, P va a estar acá. O sea, va a ser el mismo punto, solamente que con sentidos contrarios, que sería menos 7, menos 1. Respuesta correcta, B. Ejercicio número 49. ¿En cuál de los siguientes cuadriláteros las rectas punteadas corresponden a su eje de simetría? Ya, y acá podemos empezar a descartar. Si nos damos cuenta, el deltoide no tiene ejes de simetría, ya que el eje de simetría es que corta la figura en dos partes iguales, al igual que el romboide, que tampoco tiene ejes de simetría. Ahora nos queda el rectángulo y el rombo. El problema que hay con el rectángulo es que estas líneas punteadas no corresponden al eje de simetría, sino que corresponden de esta manera y esta manera. Por lo tanto, tampoco es correcta y la respuesta correcta es D. Ejercicio número 50. En la figura adjunta se representa una casa y un árbol con las respectivas sombras que ellos proyectan en un mismo instante del día. ¿Cuál es el valor de X? Ya acá nos damos cuenta que tenemos que hacer tales. Entonces, este lado va a ser a este lado, como este lado va a ser a este lado. Entonces, 7 es a X menos 10, como X más 2 es a 4. Y acá podemos multiplicar cruzados. 7 por 4 es 28, va a ser igual a X menos 10 por X más 2. 28 va a ser igual, y este X va a multiplicar acá y acá. Nos queda X cuadrado más 2X menos 10 por X sería menos 10X,
y menos 10 por 2 menos 20. Entonces nos va a quedar que 28 es igual a x cuadrado menos 8x menos 20. Entonces nos va a quedar 0 es igual a x cuadrado menos 8x menos 20 menos 28. Lo voy a poner acá. 0 va a ser igual a x cuadrado menos 8x menos 20 menos 28 menos 48. Entonces tenemos que resolver esto. Dos números que multiplicados me den menos 48 y sumados me den menos 8 puede ser el menos 12 y el 4. Entonces sería x menos 12 y x más 4 va a ser igual a 0. Por lo tanto, x1 va a ser igual a 12 y x2 va a ser igual a menos 4. Como estamos hablando de distancia, siempre es positiva, por lo tanto x2 no nos sirve y la respuesta correcta es 12. Ejercicio número 51. La retina es un tejido sensible a la luz situada en la superficie interior del ojo, similar a una tela donde se proyectan imágenes, como se representa en la siguiente figura. Para estimar la altura t en que se ve un objeto en la retina de un ojo, se puede utilizar la relación t es igual a m por h, tal que h es la altura real del objeto en metros y m es igual a 0,017 metros dividido en p, con p la distancia en metros entre el objeto y el ojo. Si la altura real de un objeto es 2 metros y está ubicado a una distancia de 3,4 metros de un ojo, ¿qué altura tiene el objeto en la retina del ojo? Ya. Entonces acá tenemos que reemplazar todos los datos y encontrar la altura que tiene el objeto y la retina del ojo. O sea, nos están preguntando por t. Nosotros sabemos que t es igual a m por h. Con el dato que nos dan, nosotros sabemos que h va a ser igual a 2 y p, que es la distancia en metros entre el objeto y el ojo, es de 3,4. Reemplazamos la fórmula. T va a ser igual a m, que tenemos que es m 0,017 dividido en p, que es 3,4, y todo esto por h, que es 2. Entonces a partir de esto vamos a encontrar la solución del ejercicio. Nosotros sabemos que 0,017 es lo mismo que 17 dividido en 1000, y 3,4 es 34 dividido 10, y todo esto va a estar multiplicado por 2. Entonces multiplicamos los extremos, 17 por 10 dividido en 34 por 1000, y todo esto lo vamos a multiplicar por 2. 17 por 2 es 34, por lo tanto se pueden simplificar. Ahora nos queda 10 dividido en 1000, que sería 1 dividido en 100, que es igual a 0,01. Respuesta correcta, B. Ejercicio número 52. Una persona apoya una escalera de 15 metros sobre una pandereta de 1,5 metros de altura para poder llegar a cierta altura de un edificio, tal como se representa en la siguiente figura. El punto de apoyo de la escalera en la pandereta está justo cuando completa los 2 metros de escalera. ¿A qué altura de la pared del edificio llega la escalera que colocó la persona? Ya, entonces, a partir de los datos que nos dicen, nosotros sabemos que toda la escalera mide 15 metros, entonces esto mide 2, esto va a medir 13. Luego, una pandereta de 1,5 metros, nosotros sabemos que esto va a medir 1,5. Y lo que nos están pidiendo es a qué altura de la pared del edificio llega la escalera que colocó la persona. O sea, nos están pidiendo esto. Entonces, a partir de toda esta información, podemos realizar tales. Podemos hacer el mismo triángulo y decimos que esto mide 2, esto mide 13, esto mide 1,5 y esto va a medir X. Por lo tanto, vamos a hacer esto. 2 es a 15 como 3 medios, o sea, 3 dividido 2, que es 1,5, es a X. Y tenemos que despejar X. Multiplicamos 2 por X, nos queda 2X, y 15 por 3 medios va a ser igual a 2X es igual a 45 medios. Nos queda 4X es igual a 45. X va a ser igual a 45 dividido 4, y esto va a ser igual a 11,25. Respuesta correcta, B. Ejercicio número 53. Carmen quiere saber la altura de su pieza y decidió colocar sobre una mesa que tiene una altura de 75 centímetros una regla de 15 centímetros. La regla la posicionó de manera vertical a una distancia de 20 centímetros del borde de la mesa, desde donde ella puede apreciar el extremo superior de la altura de la pieza como representa en la figura adjunta. Si la distancia desde el extremo de la mesa a la pared es de 200 centímetros, ¿cuál es la medida de la altura de la pieza de Carmen? Ya, entonces todo esto es la altura de la pieza de Carmen, que va a ser X. Por lo tanto, esto va a ser X menos 75, que es lo que mide
la mesa. Sabemos que esto mide 75, la regla mide 15 y la distancia entre la mesa y la regla es de 20. Por lo tanto, acá podemos hacer tales. Es decir, que 20 va a ser a 15 como todo esto, que es 200, va a ser a x menos 75. Y así vamos a encontrar x, que es la distancia total de la pieza. Multiplicamos cruzado, nos queda 20 por x menos 75, va a ser igual a 200 por 15. Entonces nos queda 20x menos 20 por 75 es 1500, va a ser igual a 200 por 15, que es 3000. Despejamos, 20x va a ser igual a 4500, por lo tanto x va a ser igual a 4500 dividido en 20, o sea, 4500 dividido en 20, podemos simplificar los ceros y nos queda 450 dividido 2. Y esto va a ser igual a 225. Por lo tanto, respuesta correcta D. Ejercicio número 54. Se realiza una encuesta a un grupo de personas sobre la cantidad de plantas que tiene cada una en su casa. Los resultados se representan en el siguiente gráfico adjunto. ¿Cuál de los siguientes argumentos respalda que la respuesta mayoritaria de los encuestados fue 3 plantas? Ya, entonces nos damos cuenta que acá en el eje X está la cantidad de plantas y en el eje Y está la frecuencia. A mayor frecuencia va a ser mayor la cantidad de plantas que tengan. Entonces, si nos damos cuenta, 3 es el que tiene mayor frecuencia. Entonces nos dicen en A, porque hay 3 barras que llegaron al mismo número, y eso es falso, porque ahí estamos hablando de la moda. B, porque el 3 tiene la barra más alta, y eso es verdadero, ya que al tener la barra más alta quiere decir que va a tener mayor frecuencia, por lo tanto está la respuesta correcta. En C, porque la diferencia entre la barra más alta y la más baja es 3, y eso estamos calculando el rango, no tiene nada que ver con la pregunta. Y en D nos dicen porque la barra del medio tiene frecuencia 3, y eso también es falso, ya que frecuencia 3 no es la frecuencia más alta, sino que es 4. Por lo tanto, respuesta correcta B. Ejercicio número 55. A un grupo de personas se le consultó acerca de la cantidad de películas vistas en el último mes. En la tabla adjunta se presenta la distribución de los resultados de dicha consulta. Si se agregan personas al grupo de tal manera que la frecuencia de todos los datos aumenta en un 20%, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de personas que hay finalmente en el grupo? Ya, entonces nosotros tenemos la frecuencia que tenemos h más 200 más t más 50. Ese es el total de personas que fue entrevistada. Entonces el total va a ser h más t más 250. Pero acá nos dicen que aumentan en un 20% todos los datos. Entonces vamos a multiplicar. Un 20% sería multiplicar por 1,2, ya que sería 120 dividido 100, es lo mismo que 1,2 por h más t más 250. Entonces nos quedaría 1,2h más 1,2t más 250 por 1,2 es 300. Por lo tanto, respuesta correcta A. Ejercicio número 56. Con la información recolectada en un estudio sobre el consumo de legumbres de un país, se construyó un gráfico en el que se presenta el porcentaje de la población que consumió legumbres al menos una vez por semana durante los años 2018, 2019 y 2020. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir de los datos del gráfico? El gráfico es incorrecto porque los porcentajes de consumo en las barras no suman 100% y eso es falso. En B, la comida favorita de este país son las legumbres, puesto que en el año 2020 el 90% de la población la consumía al menos una vez por semana y eso no tenemos cómo saberlo si es la comida favorita del país. Sabemos cuánto se consume, pero no sabemos si esa es la comida favorita. En C, en el año 2021 más del 90% de la población consumirá legumbres al menos una vez por semana y eso tampoco lo podemos deducir del gráfico, ya que no sabemos cómo se va a comportar el gráfico en el año 2021. Y luego en D, el gráfico presenta que la población de este país ha aumentado en forma sostenida el consumo de legumbres durante los años en estudio y esto sí se puede deducir a partir del gráfico, ya que nos damos cuenta de que todos los años ha ido aumentando el consumo de legumbres. Respuesta correcta D. Ejercicio número 57. En el gráfico de la figura adjunta se presenta la cantidad de goles que tuvo a favor y en contra de un equipo de fútbol en 4 partidos jugados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. En total, en los 4 partidos se hicieron 7 goles entre los equipos que participaron. Ya, hay que tener cuidado porque la cantidad de goles totales fueron 7 más 5 del otro partido, o sea, el total de goles fueron 13, no 7. Por lo tanto, esto es falso. Luego en B, el equipo ganó más partidos de los que perdió y si nos damos cuenta, en el primero ganó, en el segundo perdió, en el tercero ganó y en el cuarto ganó. Por lo tanto, esto es verdadero y esta es la respuesta correcta.
C. En todos los partidos el equipo hizo goles. Y esto es falso, ya que en el segundo partido no hizo goles. D. La mayor diferencia entre los goles a favor y los goles en contra fue en el tercer partido. Y acá nos damos cuenta que en el tercer partido los goles a favor fueron 3 y los goles en contra fueron 2. Pero si nos damos cuenta, en el segundo partido, y la diferencia va a ser 1, en el segundo partido fueron 2 goles en contra y 0 a favor, por lo tanto la diferencia es 2. Y esto también es falso. Respuesta correcta, B. Ejercicio número 58. Los resultados de las dos primeras pruebas de matemáticas de Esteban son un 5.3 y un 5.9. ¿Cuál de las siguientes notas es la mínima que debe obtener Esteban en la tercera prueba para que su promedio sea al menos un 5.9 en las 3 pruebas? Ya, entonces sabemos que la primera nota fue un 5.3, más la segunda nota fue un 5.9, más X, que va a ser la tercera nota. Todo esto en promedio, dividido en 3, que es el total de notas, tiene que ser mayor o igual a un 5.9. Por lo tanto, a partir de esto empezamos a resolver. Sumamos 5.3 más 5.9, nos da igual a 11.2, más X va a ser mayor o igual a 17.7. Despejamos X y X tiene que ser mayor o igual a 17.7 menos 11.2. X tiene que ser mayor o igual a 6.5. Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes notas es la mínima que debe obtener Esteban? Un 6.5. Respuesta correcta, D. Ejercicio número 59. Los trabajadores de una empresa tienen 3 tipos de sueldos según su puesto de trabajo. Hay N trabajadores con un sueldo de 800.000, M trabajadores con un sueldo de 500.000 y W trabajadores con un sueldo de 1.100.000. ¿Cuál de las siguientes fórmulas permite determinar el promedio de los sueldos de todos los trabajadores de esta empresa? Recuerda, cuando están pidiendo el promedio tenemos que multiplicar el sueldo por la cantidad de trabajadores que gana ese sueldo y después dividir todo eso en la cantidad de trabajadores que hay. Entonces, nosotros sabemos que 800.000 ganan N trabajadores. Le vamos a sumar los M trabajadores que ganan 500.000 y los W trabajadores que ganan 1.100.000. Y todo esto lo vamos a dividir en la cantidad de trabajadores, o sea, en N más M más W. Y así calculamos el promedio. Por lo tanto, la respuesta correcta es D. Ejercicio número 60. En el diagrama de cajón adjunto se presenta la distribución de los tiempos que un grupo de 100 personas logró mantenerse en postura de sentadilla con la espalda apoyada en la pared en el gimnasio. Las instructoras del gimnasio garantizan que después de tomar el entrenamiento básico por una semana, las personas cuyos tiempos son menores al segundo cuartil aumentarán su tiempo en 30 segundos. Ya, esto es importante. Y el resto de las personas aumentará su tiempo en 15 segundos. Si estas 100 personas buscan el entrenamiento y la promesa de la instructora es efectiva, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera luego de una semana de entrenamiento? Ya, lo primero es que tenemos el diagrama de caja. Esto es el cuartil 1, esto es el cuartil 2, que es igual que la mediana, y este es el cuartil 3. Nosotros sabemos que acá se acumula el 25% de los datos, acá está el 50% de los datos y acá va a haber un 25% de los datos. Entonces nos dicen, cuyos tiempos son menores al segundo cuartil aumentarán su tiempo en 30 segundos y el resto de las personas aumentarán su tiempo en 15 segundos. O sea, todos los que van para acá aumentan en 30 segundos y los que van para allá aumentan en 15 segundos. Entonces, un tip: cuando nos hablan de exactamente, es muy difícil que en el diagrama de caja te digan algo que sea exactamente. Puede ser a lo menos, a lo más, pero exactamente es muy difícil que esas sean las respuestas correctas. No quiere decir que siempre se cumpla, pero hay que tener cuidado con eso. Entonces nos dicen, exactamente 2 personas durarán más de 60 segundos y eso no sabemos. Nosotros sabemos que en el límite, por ejemplo, de 46, si le sumamos 15 nos va a dar 61. Pero no sabemos cuánta es la cantidad de personas que están más de 60 segundos. Por lo tanto, no tenemos cómo saberlo. Después nos dicen, exactamente 50 personas durarán más de 60 segundos y acá pasa lo mismo. Tampoco tenemos cómo saberlo. Aparte, acá se acumula el 25%, 50 personas es más del 25%. Por lo tanto, también es falso. Luego nos dicen, a lo más 3 personas durarán más de 60 segundos. Más de 60 segundos y ahí tampoco tenemos cómo saberlo. A lo más te están dando como un máximo. Pero sí nos pueden decir un mínimo, que sería al menos 25 personas durarán más de 60 segundos. Como nosotros sabemos que se acumula el 25% y son 100 personas, deberían ser 25 personas. Por lo tanto, eso sí lo podemos asegurar, que al menos 25 personas van a durar más de 60 segundos. Respuesta correcta, C. Ejercicio número 61. En la tabla adjunta se presenta la distribución de la edad de un grupo de 150 personas. ¿En qué intervalo se encuentra el percentil 20 de las edades?
Ya, primero cuando estamos hablando de percentiles nosotros necesitamos saber el total de datos, que es la suma de todas las frecuencias. Entonces sabemos que el total de datos va a ser igual a 150 porque sumamos todas las frecuencias. Y aparte yo recomiendo hacer la frecuencia acumulada. Entonces, acá es 12, acá va a ser 12 más 24, 36 y así sucesivamente en toda la tabla. Entonces nos dicen, ¿en qué intervalo se encuentra el percentil 20 de las edades? Cuando nosotros estamos buscando el percentil 20, vamos a multiplicar el total de datos, que son 150, por el percentil que me piden, que es 20, y lo vamos a dividir en 100. Simplificamos los ceros y nos queda 15 por 2, 30. Entonces eso quiere decir que donde se encuentra el 30 es la frecuencia acumulada. Nos damos cuenta que en el primer intervalo llega hasta 12. Y el segundo intervalo llega hasta 36. 36, ¿incluye el 30? Sí, por lo tanto va a ser en el intervalo de acá, entre 30 y 35. Respuesta correcta, A. Ejercicio número 62. En la siguiente tabla se presenta la distribución del puntaje obtenido en una prueba de matemática por todo el estudiantado de primero medio de un colegio. Si se realiza una prueba recuperativa para los estudiantes que obtuvieron bajo el percentil 40 de los puntajes obtenidos, ¿cuántos estudiantes podrán optar por la prueba recuperativa? Ya, entonces primero vamos a calcular el percentil 40, que es el total de los datos, que sería 200, porque ya nos están dando la frecuencia acumulada, por el percentil que me están pidiendo 40, y esto lo vamos a dividir en 100. Simplificamos los ceros y me queda 20 por 4, 80. Entonces nosotros sabemos que el 80 lo abarca hasta esta parte, pero nos damos cuenta que en la alternativa nosotros podemos llegar hasta 75 alumnos, porque esto no lo incluye. Entonces, respuesta correcta, B. Ejercicio número 63. Se consultó a un grupo de 50 personas acerca de su sabor favorito de cierto tipo de helado. En la tabla adjunta se registran los resultados obtenidos. Si se elige a una de estas personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su sabor favorito sea de vainilla o de frutilla? Y acá nos están dando una palabra clave, o sea, suma. Nosotros sabemos que el total de personas es 50. Las personas que eligieron vainilla son 9 de 50 o más las que eligieron frutillas son 6 de 50. Entonces sumamos 9 más 6, 15 de 50. Simplificamos por 5. Si dividimos esto por 5 me va a quedar 3. Si dividimos esto por 5 me va a quedar 10. 3 décimos. Respuesta correcta, A. Ejercicio número 64. Una caja contiene 6 tarjetas del mismo tipo y en cada una de ellas hay una palabra escrita. Las palabras escritas en 4 de las tarjetas son clase, sol, temprano y león. Se sabe que al extraer al azar una tarjeta de la caja, la probabilidad de que la palabra escrita en ella tenga menos de 3 letras vocales es 2/3. ¿Cuál de las siguientes palabras podrían estar escritas en las otras 2 tarjetas? Ya, entonces lo que nos dicen, la probabilidad de que la palabra escrita en ella tenga menos de 3 letras vocales es 2/3. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a amplificar esta fracción para que sea más fácil. Y sabemos que 4 de 6 tarjetas van a tener menos de 3 letras vocales. Entonces, si nos damos cuenta, esta tiene 1, 2. Esta tiene 1. Esta tiene 1, 2, 3. Esta tiene 3 y esta tiene 1, 2. Entonces, tenemos 1, 2, 3 que tienen menos de 3 vocales. Menos de 3 vocales significa que tenga 1 o 2. Entonces vamos a ir descartando la alternativa, ya que nos faltaría una palabra que tenga 2 vocales. Entonces, menos de 3 vocales, perdón. Entonces, nos damos cuenta de nada que tiene 2 vocales y acá tiene una. Por lo tanto, no cumple, ya que necesitamos solamente una que cumpla con esta condición. Acá tenemos 2 y acá tenemos 2. Por lo tanto, tampoco cumple. Acá cuadrilátero tiene más de 3 vocales, por lo tanto cumple, y canto tiene 2. Entonces, esta podría ser la que nos faltaba. Y paralelogramo tiene más de 3 vocales y gigantesco también tiene más de 3 vocales, por lo tanto tampoco nos sirve. Y la respuesta correcta es C. Ejercicio número 65. Si se lanzan 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un sello? Ya nos están preguntando que al menos me salga una vez el sello. Entonces voy a calcular la probabilidad total, que es el 100% 1, y le voy a restar las probabilidades que me salga cara. Las probabilidades de que me salga cara es 1 medio por 1 medio por 1 medio. ¿Por qué multiplicamos? ¿Por qué? Que me salga cara y me salga cara y me salga cara. Entonces esto va a ser 1 menos 1 octavo. Y hacemos 8 menos 1 dividido en 8 va a ser igual a 7 octavos. Respuesta correcta, B.
Si quieres que te vaya bien en la PAES M1, nosotros tenemos el triple pack de matemáticas que incluye Domina lo básico en matemáticas, el pack complementario matemáticas que tiene números, álgebra, geometría y datos y azar, y el taller PAES M1. Todo esto lo puedes encontrar en nuestra página web.